Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que denominamos nosotros Epicentro y estamos en nuestra edición número 30. Como siempre, ya saben, acá revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Y una vez más está con nosotros Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis, hola amigas, amigos que nos ven. Gracias por su sintonía y porque nos acompañan cada semana con Yes. Epicentro. El programa de hoy lo denominamos de esta forma: 2 meses de arce en el gobierno. Y este es el contexto en el cual se han desarrollado varios temas que vamos a compartir con ustedes. El primero de ellos, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, que ha sido una sorpresa de manera global, que ha llamado la atención mundial. ¿Y por qué la importancia? Porque también en Bolivia muchos políticos se han pronunciado sobre lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Y uno de ellos ha sido Andrónico Rodríguez, el actual presidente del Senado, quien emitió un tuit desde su cuenta en Twitter y de manera pública afirmaba lo siguiente: así en la vida, en política, son tiempos, etapas y ciclos que uno tiene. Nadie puede creerse imprescindible. El político también pasa de moda, o su etapa concluyó, o su ciclo terminó, o su tiempo se acabó. Y al mismo tiempo también reflejaba y decía en ese mismo tuit que un político con mucha ambición de poder pone en vergüenza a su país. Lo que ha sucedido en Estados Unidos ha sido un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Así lo han comentado el propio presidente Biden cuando dijo que ha sido un asalto a la democracia. Un hecho que ha puesto, entre comillas, esto de la democracia norteamericana, el respeto a la ley, al orden, al voto. Y por eso está mostrando, por un lado, lo que señalaba un analista, las diferencias que se están generando en Estados Unidos, eh, la pobreza que se está generando en Estados Unidos, la pérdida de trabajo que se está generando de sectores blancos de 45 años para arriba y que son los electores más fanáticos de Trump. Toda esta capa de gente blanca que alberga cada vez más sentimientos de odio, racistas, y de hecho la gente que ha asaltado el Capitolio, por ejemplo, son líderes de las organizaciones de defensa del uso de las armas de fuego. Entonces, está mostrando, por un lado, esa situación, pero al mismo tiempo la emergencia de estos líderes populistas que no les interesa la democracia, no les interesa el bien común, sino imponer sus deseos, sus ideas y su ambición de poder por encima del bien de la sociedad. Y en Bolivia hemos tenido un ejemplo de este tipo de actitudes en Evo Morales. Y por eso página 7, con relación al pronunciamiento de Andrónico, decía, coincidimos con los comentarios de Andrónico, pero tendría que añadir un nombre más y es el de Evo Morales. Efectivamente, Andrónico está nadando entre dos aguas. Una es este intento de renovar. De una u otra manera, Andrónico es un liderazgo que surge en las luchas de los últimos años, al igual que Eva Copa, por ejemplo, en el Alto, y que tienen como uno de sus argumentos la necesidad de dar espacios a la juventud y renovar los liderazgos que les han puesto en la congeladora durante muchos años, no ahora, hace muchos años. Entonces, esta es la tensión que vive Andrónico y vamos a ver cómo se refleja, Jorge Luis, si entramos a lo que ha estado pasando en el trópico de Cochabamba. Sí, porque la declaración del tuit de Andrónico no ha sido lo único. Ha reaparecido Quintana, Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de Evo Morales, en una reunión de candidatos del MAS en el Chapare. Y el exministro ha mencionado varios aspectos, varios temas en su alusión, en su discurso, que seguramente los vamos a ver a continuación y lo vamos a escuchar junto con ustedes y luego vamos a tratar de analizarlo. Pero, ¿por qué es interesante aquello también, Gregorio? Porque en la presencia de Quintana, en esa reunión del MAS, lanzó una indirecta
a la crítica de Andrónico respecto a los políticos que avergonzan a su país. Y en ese sentido, de manera muy curiosa, el presidente del Senado luego procedió a borrar ese tuit que había emitido en su cuenta oficial de Twitter. Efectivamente, con relación a las declaraciones de Andrónico, Quintana dijo que aquellos que piden la renovación, que piden despedirse de los liderazgos antiguos, en el caso de Evo Morales, van a tener que pedir perdones antes de su muerte, una palabra de estas agresivas, efusivas a las que está acostumbrado Quintana. Pero el dato más importante, el dato más relevante de este momento y esta presencia de Quintana es que Evo Morales retoma la ofensiva política, la contraofensiva política para debilitar al gobierno de Arce y mostrar que él es el poder. Después de todos los traspiés que ha sufrido Evo Morales intentando colocar a sus títeres en las candidaturas a las elecciones subnacionales y ha sufrido un fuerte rechazo, cuyo silletazo ha sido la expresión visible de ese rechazo. Ahora Evo Morales retoma la contraofensiva, retoma la iniciativa política y lo pone a Quintana en el centro del escenario. La reunión de Cochabamba, además, tiene un gran significado porque ha sido en Chapare, en el centro del corazón cocalero, el cuartel general de Evo Morales. Entonces, aquí hay dos consecuencias más. La primera, no le interesa lo que hayan dicho las bases sociales, menos las aymaras y los campesinos que han señalado que no quieren el retorno de los viejos liderazgos, pero además la vieja guardia que ha sido la secundona de Evo Morales, que han estado en los principales cargos, que no quiere más la presencia de esos, y el que repetía de manera constante esto era el vicepresidente Choquehuanca. Más de las decenas de reuniones con los movimientos sociales nos han pedido que no vuelvan las anteriores autoridades. Entonces, estamos frente a un desafío directo de Evo Morales al poder de Choquehuanca, es una presión al gobierno de Arce y es una retoma de la iniciativa. Pero tú te acuerdas qué más decía Quintana respecto a los viejos liderazgos que deben desaparecer y que alcemos más la voz. ¿Te acuerdas lo que decía Jorge Luis? Sí, vamos a escuchar, Gregorio, a continuación lo que decía Quintana precisamente en este encuentro de reunión de candidatos del MAS en el Chapare y comentaremos al respecto. Ahí nos habla de los dinosaurios. Escuchémoslo. Para ir cerrando. ¿Quiénes son los voceros de este imperio caduco, de este imperio que cada día pierde poder, prestigio, hegemonía en el mundo? ¿Quiénes son los voceros? Los de siempre, compañeros, los de siempre. El Tuto Quiroga, el Doya Medina, el Carlos Mesa, el Manfred candidato. Compañeros, respétense, por favor. Oiga, tómense un minuto de consideración para poner su dignidad de cochabambinos un poquitito en la cabeza. Miren, los peones del imperio, los lacayos del imperio, hoy día siguen teniendo voz. ¿Por qué tienen voz? Porque nosotros no estamos elevando nuestra voz, compañeros. No es que ellos sean políticamente fuertes, es porque nosotros no estamos entendiendo lo políticamente correcto frente a estos dinosaurios del imperio. Entonces nos corresponde, en términos muy coloquiales, darles una cristiana sepultura en estas elecciones, por favor, compañeros, por favor. Habla de los dinosaurios en política, de los dinosaurios, según él, que podemos coincidir en gran medida. Tuto Quiroga, Doria Medina, lo incorpora a Carlos Mesa, aunque no es de la misma bolsa, pero igual y además habla de Manfred Reyes Villa. Habla de Manfred Reyes Villa. Vaya sorpresa. Ha sido su colega, compañero en la Escuela de las Américas. Los dos son de la misma calaña. Manfred Reyes Villa, un ex militar
que ha ido cambiando de bandos, que ha hecho plata a partir del manejo de la cosa pública, y Ramón Quintana, un ex militar que ha hecho mucho dinero a partir del manejo de la cosa pública y que se ha convertido en la mano derecha perversa de Evo Morales. Entonces, estos dos personajes, y en este caso Quintana, porque de hecho Mauri Reyes Villa es un personaje secundario en la arena política, pero Quintana es un hombre que efectivamente deberá rendir cuentas algún momento a la justicia en Bolivia. No hay que olvidarse de todos los millones de dólares que ha ganado en las comisiones a la empresa CAMSE en el affaire Zapata, que Zapata en su momento dijo, yo voy a decir quiénes han sido los palos blancos de Quintana en el manejo de ese dinero, porque es mucho dinero, son más de 50 millones de dólares. Pero dejemos eso para que se investigue al futuro. En este caso, de lo que se trata es de la retoma de la ofensiva política por parte de Evo Morales para desestabilizar aún más y presionar y tener mayor cuota de poder dentro del gobierno de Arce. Y reflejo de eso es que Andrónico también se ha visto obligado a retirar el tuit donde hacía una crítica a los viejos liderazgos señalando que ya todos tienen su momento y que debe cambiarse y renovarse. La crítica ha sido una crítica en realidad directa también a él y lo ha obligado a retirar el tuit. Pero la tensión sigue. Creo que estas corrientes renovadoras en el MAS hay que seguir tomando atención, pero además de Andrónico, hay que señalar que Quintana se ha referido indirectamente a Eva Copa. Ha dicho, y además, ustedes, mujeres del trópico, son heroicas, valorosas, ¿no? Al igual que Evo Morales, que es un semidios de ideas claras, brillantes, el único líder que ha construido un país, etcétera. Ustedes, señoras de Chapare, a diferencia de otros liderazgos femeninos que siguen las corrientes de Nueva York, de París, tonterías. Pero eso era para atacar e intentar meter una cuña entre Eva Copa y sus bases populares de pollera en el Alto. Yo no creo que tenga ningún impacto, porque además, y ahí vamos a entrar a un tercer tema. Sí, antes de eso, Gregorio, recuperemos otro fragmento del discurso de Quintana, que es muy interesante e importante también para analizar. ¿Lo escucharemos? Hay algunos compañeros que quieren tomar distancia del compañero Evo. ¿Saben? No voy a decir una mala palabra. ¿Saben qué, compañeros? Antecitos de morirse, se van a arrepentir de eso. Muchas gracias. ¡Que viva! Efectivamente, es lo que decíamos. Ese es un mensaje velado, ya ni tan velado, directo a Andrónico que estaba ahí a su lado. Es para él, para Andrónico y todos aquellos que intenten cuestionar los viejos liderazgos, pero además él dice a los que tenemos experiencia, a los que hemos luchado, ¿no? A los que debemos estar en primera línea. Y está claro que aquellas voces que en algún Twitter tú has debido ver, dicen Quintana al Ministerio de Defensa o Quintana al Ministerio de Gobierno, si en los hechos muy difícil que eso ocurra, porque ya sería una traición del presidente y el vicepresidente al discurso que han vendido de renovación y reconciliación nacional. Muy difícil que ello suceda, pero no hay que dudar que ya Quintana está montando sus redes dentro de las Fuerzas Armadas y también dentro de la policía. Por eso mismo es una ofensiva que hay que tomar en serio y el gobierno, creo, debe tomar en serio, y también los partidos de oposición que andan en las nubes, no entienden de lo que pasa en la política real. Y el añadido, ¿no, Gregorio? Porque nos habla de la voz. Quintana se menciona la voz y que la voz debería estar presente con más fuerza, la voz del masismo, el sector que él dice representar, con más fuerza en los medios de comunicación. Seguramente entonces veremos nuevos protagonismos de estos viejos políticos que se autodenominan como que no son dinosaurios, pero que parece que también forman parte de ese grupo. Sí, en el último mes, y hablábamos de las cosas buenas de Arce y las malas, entre las buenas hay que decir que durante todo este tiempo no se ha visto una sistemática campaña en contra de la oposición, una sistemática campaña a favor del ALBA, a favor de Venezuela. Y entonces esto es lo que quieren Quintana y Morales. Quieren que los medios de comunicación estén al servicio de la propaganda política
autoritaria de estos sectores. Y yo espero que eso no suceda en el país porque va a ser muy grave, porque al final los medios de comunicación hoy en día es una parte fundamental de la democracia. Y tal vez también estemos a la expectativa de la reacción o de el nuevo surgimiento de los guerreros digitales, que también eran un eje importantísimo en la época de Evo Morales. Efectivamente, pero ¿qué decía? Si pones en pantalla ahí la foto de Lupe Cajías, me equivoqué del nombre, Sí. el Chapare es un superestado, según su versión Chuto. Ahí uno puede estar o no de acuerdo en lo de Chuto. Es un superestado. Es un superestado que se basa en la industria más floreciente de Bolivia, que es la producción de cocaína. En una construcción social muy importante, los cocaleros mismos no han escogido ser parte de esa cadena. La vida los ha conducido allá. Entonces, eso hay que tomar no como un estigma total, hay que tomar como un hecho de la realidad. Lo grave y lo peligroso es que a partir de eso en el Chapare se ha construido un poder, municipios en sus manos, los sindicatos son además seguridad pública, ya no hay policía. Entonces, estamos efectivamente frente a un superestado. Yo llamo el único estado confederado o es federal, ¿no? Lo que tanto han pedido los cruceños con la autonomía, ir hacia el federalismo y siguen pidiendo. También le decían que es una republiqueta, ¿verdad, Gregorio? Claro, pero se queda igual chico, se queda chico. Esto va más allá de la republiqueta, eso fue en germen. Esto es efectivamente un estado federado, como puedes encontrar en Brasil, en Estados Unidos, donde tienen sus propias autoridades, tienen su propia plata, tienen su propia policía, pero además están conectados al poder político central y eso les da mucho poder. Por eso digo, la autonomía hacia el federalismo en Santa Cruz se queda corta esta propuesta teórica frente a la realidad del trópico de Cochabamba. Y esto nos debe llamar a una profunda reflexión. Yo vengo insistiendo esto hace varias semanas. Vengo insistiendo en que es necesario un debate público. Aquí tenemos tres grandes poderes. Lo aymara y que debe coagular en la unidad entre paceños y alteños. No más de que aymaras, indios, caras, blancos, no. Unidad entre paceños para hablar de igual a igual con el trópico de Cochabamba cocalero. Hoy por hoy manejado por Evo Morales, y para hablar igual con Santa Cruz. Creo que ese es el otro tema de fondo de reflexión en la perspectiva, Jorge Luis, sobre este tema. Pero creo que tenemos más hacia adelante. Sí, porque esta semana también ha sido llena de nuevos temas, como el próximo paro anunciado que se convertiría en el primer gran conflicto en la época Arce, ¿no? Los choferes han ratificado un paro nacional de 24 horas y bloqueos, con el argumento de la necesidad de contar con un mayor diferimiento de créditos. Al menos estarían pidiendo 6 meses más para cumplir con los créditos que tienen con la banca. Varios analistas han apuntado y coincidíamos nosotros desde el programa, Jorge Luis, si te acuerdas que los próximos conflictos van a venir por la grave situación económica. No hay ingresos, ha disminuido el empleo, el transporte, que es un sector muy importante, está siendo afectado como gran parte de la población. Mañana vendrán también los comerciantes minoristas, la gente que trabaja de manera cuentapropista, y entonces esto se puede agudizar si el gobierno no da una respuesta. Y está claro que ahí hay que sentarse en una mesa de negociación, pero no hay por dónde equivocarse. La banca tiene que ser más flexible. No podemos ser defensores ni del tema del impuesto a los ricos. Está bien, aunque no tiene impacto, pero en este caso la banca tiene que ser flexible porque de lo contrario vamos a entrar en una espiral de violencia muy grave que va a desestabilizar más al gobierno de Choquehuanca, favoreciendo los planes de Evo Morales. Porque Evo Morales dirá, la banca está con el imperio, son órdenes de Estados Unidos, y entonces eso le va a permitir tener más poder. Hay que comprender la globalidad del problema. Creo que el gobierno debe tomar acciones, y aquí va una de las críticas al gobierno de Arce. Lo veo muy light, o sea, muy superficial.
no está tomando las medidas necesarias y el propio Choquehuanca tiene que posicionarse más allá de su avanzar lento, cauteloso. Creo que debe dar señales también que están con la democracia y que quieren hacer gestión eficaz, transparente para el bien de la gente y haciendo que todos los sectores paguen parte de la crisis y la pandemia, es decir, que pongan su cuota de sacrificio, unos más que otros. Los que tienen más tienen que poner más, y ese es el caso de los banqueros y los que tienen grandes fortunas. Entonces, creo que es fundamental que el gobierno encare rápidamente la gestión de este conflicto. El viceministerio tiene un viceministerio el Ministerio de la Presidencia, perdón, tiene un viceministerio de coordinación con los movimientos sociales. Ya debe estar, esperamos, dialogando con los transportistas para encontrar soluciones a este problema. Y así como eventualmente ese conflicto se puede constituir en el primero gran importante de la gestión del gobierno de Arce, las candidaturas igual siguen presentes y siguen presentes en el escenario local, nacional, porque varios candidatos siguen recorriendo zonas, mercados, siguen haciendo proselitismo a pesar del rebrote del COVID. En el caso de La Paz, sabemos que Arias y Blondel, por ejemplo, han estado de manera directa en contacto con la población. Y también otros dos candidatos en el caso de La Paz han solicitado al Tribunal Supremo Electoral que exista una pausa electoral a propósito del número de casos que se ha incrementado de manera dramática en nuestro país, sobre todo en el caso de La Paz. Sí, Jorge Luis, si bien nuestro papel es dar información y resumirla, ¿tú qué piensas respecto a estos dos? Unos en campaña y otros pidiendo una suspensión de la campaña. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo ves esa perspectiva? Nos deja ver, creo, por lo menos dos elementos, ¿no, Gregorio? Primero, el no me importismo de la clase política con relación al tema de la salud tan sensible. Y la segunda arista, que desde la misma clase política no existe una lectura adecuada de nuestra realidad en el presente. Existen números de casos confirmados, atención en clínicas que está siendo cada vez más grave frente a cobros excesivos y tampoco se pronuncian en términos de posición de campaña o de propuesta electoral respecto a esos temas, ¿no? Sabemos que las elecciones deben continuar, es un proceso que ya se ha iniciado. El suspenderlas no suspendería al COVID, por supuesto, pero este tipo de manifestaciones creo que no ayudan. Creo que no ayuda estar en un proselitismo, en un contacto donde sabemos que una de las medidas de prevención más importantes es evitar el contacto físico con otras personas en la medida de lo posible. Bueno, lo que planteas expone el problema entre los que creen que hay que darle más importancia al tema de la salud y la pandemia y los que creen que hay otros aspectos que son muy importantes, como ser ingresos, en este caso elecciones para consolidar la democracia o el proceso de transición democrática mejor en el país. Y entonces, ¿a cuál de estos dos factores le das más importancia? Ahí yo me inclino más por una mirada holística, integral. Yo creo que en el tema de la pandemia tiene más impacto y está más presente en la cabeza de la gente de clase media para arriba, ¿no? La gente que tiene recursos y en cambio, y porque tiene recursos puede estar en su casa 15 días, un mes, 2 meses, no le va a faltar, pero la gente que tiene que trabajar a diario sí le va a faltar. Ahora, en el caso de los políticos, yo creo que hay que empujar la campaña, sí deberían tomar más medidas de precaución. En este caso, Arias ha estado en campaña y creo que Arias, César Dockweiler ha estado en campaña, son importantes. Creo que estos dos candidatos son jugadores de peso en estas elecciones y van a seguir haciendo campaña. Tienen que aprovechar todos los días. Esperemos que lo hagan tomando las medidas de seguridad. En cambio, los candidatos que están fuera ya de la carrera, porque han comenzado aplazados, no tienen ninguna capacidad para correr, son Larrea y el otro señor que ha pedido que se haga una pausa, que es Barral. Amílcar Barral. Entonces no tienen ninguna posibilidad. Pero bueno, creo que
Debe seguir habiendo la campaña, pero les pedimos a los candidatos que sí tomen previsiones, Claro, y además hay un elemento adicional, ¿no? Porque está en debate en la actualidad también en nuestra ciudad, en La Paz, el tema de, no al carnaval, no va a haber carnaval. Se ha anunciado que se suspende el carnaval en La Paz, pero se ha anunciado también paralelamente desde el gobierno municipal y la gobernación que la cita 2021 sí se va a llevar a cabo. Sí, está en la tónica esa que decíamos, pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno desde la presidencia frente al COVID? ¿Cuál es la estrategia que tienen? El rebrote del COVID está presente entre nosotros y el presidente Arce ha salido a cuestionar de manera enfática, decisiva y continua el pecado de Áñez de no hacer pruebas masivas del COVID, ¿no? Y ha planteado que sí, su gobierno, el gobierno de Arce, ha reconducido una nueva estrategia para enfrentar al COVID. Y en estos 2 meses de gobierno, parece que la dirección es contradictoria. Salió el ministro de Salud anunciando que la ola del COVID está confirmada en nuestro país y ha dispuesto medidas restrictivas frente a aquello. Y una de las buenas noticias es que se están realizando pruebas para determinar casos de COVID. Pero otra medida también que resultó siendo polémica es el mismo anuncio del ministro de Salud confirmando que si inmediatamente te detectan a ti con COVID, ya no vas a regresar a tu casa, sino que vas a ser derivado a un centro de tratamiento para enfrentar el COVID. Y estas son las cosas buenas y malas del gobierno. Por un lado, el gobierno, y ¿qué era lo lógico? En política, los primeros días lanzó una campaña para mostrar el desastre que le había dejado el gobierno de Áñez Murillo, que en parte es cierto. O sea, ese gobierno fue uno de los gobiernos más desastrosos de los últimos años. Y entonces dejó una secuela muy grave de daños y que esta nueva administración aprovecha para ganar tiempo y mostrar que tiene un país en quiebra, un país en escombros, que tampoco es eso cierto, eso es un extremo. Pero en este contexto, este gobierno tiene una medida importante y es que está haciendo más pruebas. Una cosa es lógica, que habiendo más pruebas haya más contagios. El dato de las camas llenas es un dato tan preocupante como hace 3, 4 meses atrás. Y en ese sentido no parece haber todavía una estrategia articulada con los gobiernos departamentales y locales, pero además de comunicación. Seguimos con los baches, que el precio de la compra de vacuna, además, que es un tema central, es confidencial, dice Richter. Al rato sale otro ministro y dice, no, es un poquito menos de $10, ya nos da el margen. Será un centavo menos de $10, pero va por los $10. Entonces, creo que son estos temas que hay que afinar y que con relación a estos temas debería haber una campaña, pero además mucho más empática. Una campaña no puede ser una campaña coercitiva, no puede ser una campaña autoritaria, tiene que ser una campaña que persuada a la gente para cuidarse y dar ejemplos y a caminar en esa dirección, porque de hecho la crisis del sistema de salud no se va a resolver ni con este gobierno, ni en 1 año, ni en 2 años. Entonces hay que ser realistas y creo que en el gobierno en eso no está todavía afrontando con eficacia el problema, que es posible que, como ha sugerido un analista, habrá que hacer un SAR anti-COVID, o sea, una persona que realmente concentre las 24 horas del día las políticas, la campaña de comunicación en la lucha contra la pandemia. Y el gobierno de Arce insiste en enfrentarse a Áñez, ¿no? En recordar la calamidad de su gestión respecto al manejo del COVID, pero también le da palestra a la señora, porque la señora es candidata y parece que esa lectura del gobierno más bien lo que hace es posicionarla cada vez un poco más a Áñez. Es lo que dicen.
jefe de campaña de Áñez va a terminar siendo Arce Catacora si sigue por ese camino, las paradojas de la política. Y el ministro de Salud, Gregorio, el ministro de Salud anunciando que si te descubren con COVID, vas a ser derivado directamente a un centro de tratamiento para enfrentar la pandemia. ¿Y qué más tenemos? Termina igual, ¿no? Termina igual siendo igual de contradictorio, de raro, ese planteamiento, ¿no? Que no solamente puede ser en una lectura atentatorio contra los derechos humanos de las mismas personas, pueden encontrarse con COVID o no, sino que termina siendo una medida hasta autoritaria. Sí, sí, por eso te digo, Jorge Luis, que andamos entre esas dos aguas. Vamos a pasar esto, ya lo hemos visto. Sí, y igual, ¿no? Desde otro ministerio, que es el Ministerio de Gobierno, hemos visto en estos últimos días 4.500 jóvenes que han dado una prueba psicométrica para entrar a la policía, en pleno rebrote. Las imágenes han sido viralizadas por las redes sociales y hemos observado que en estos días que estamos hablando de que debería cuidarse la gente, se están haciendo pruebas de COVID, existen este tipo de situación. Sí, ratificamos, necesitamos un SAR anti-COVID para que haya una sola política y no aparezcan señales tan dispersas y contradictorias que no le hacen bien a nadie, al revés, lo debilitan al gobierno en su política anti-COVID y hacen que la gente no tome en serio lo que está sucediendo. Y además nos enfrentamos a otro panorama que ya lo habíamos vivido el año pasado. Existen ya serias denuncias de atención en clínicas ya saturado, cobros excesivos en centros de salud, episodios de lucro con el tema del COVID y el tema de salud, ¿no? Que seguramente el gobierno debería prestarle de repente un poco más de mayor atención. Y no solo hablamos del gobierno nacional, también hablamos del gobierno departamental y local. Bueno, al respecto ya han señalado que van a hacer inspecciones desde hoy día, porque es una barbaridad lo que lucran las clínicas privadas sobre esta pandemia y se aprovechan del virus para seguir enriqueciéndose. Y muchas farmacias, Gregorio, también farmacias. Y farmacias también, ¿verdad? En verdad. Sí, y así como hemos revisado este panorama que está sucediendo a 2 meses del gobierno de Arce, llegamos a nuestro sector bastante esperado por ustedes con relación a la revisión de las caricaturas en esta semana. Y hemos recuperado esta primera, que es un arte de Avecor, que distinguimos por su trabajo, por su genialidad. Precisamente este arte relacionado con el tema de la confidencialidad en el precio de las vacunas. Y ahí vemos nada más y nada menos que al portavoz de gobierno, ¿no? A Richter, hablando sobre el tema de confidencialidad, que de algún modo ya lo conocemos, por lo menos con el tema de las declaraciones del ministro de Salud y el costo menor a $10, rondando los $9.5 con relación a la vacuna rusa. Pero el tema de confidencialidad que fue un eje interesante de comentario durante esta semana. Y vamos a finalizar con esta otra que desde hoy esperamos incorporar y mencionar de manera cotidiana a otro de los genios de las caricaturas en Bolivia, que es Al-Azhar. Y esta caricatura es espectacular porque miren ustedes, ahí nos está mostrando la inscripción de candidatos para esta elección, ¿no? Y en esa inscripción de candidatos vemos unos animalitos que se están acercando precisamente a esta inscripción. Pero miren lo curioso, ahí vemos una llama, un gallo, un conejo, hay un perro y más adelante también una oveja, que tienen un medio cuerpo con esa característica animal. Pero miren la otra mitad del cuerpo, todos son unos chanchos y tienen la cola de chancho. Esa es la lectura que tiene Al-Azhar sobre la inscripción de los candidatos y lo que es esta elección 2021, las subnacionales que vamos a vivir en Bolivia. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Gracias, Gregorio. Estaremos en 7 días o de repente en la semana también intentando recuperar la posición de alguno de los otros candidatos que está postulando en esta elección. Gracias.